Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi búnker, el búnker de Oscar Taylor, en donde, bueno, hoy vamos a tener una entrevista fantástica, una entrevista fenomenal. Voy a ser muy breve en esta introducción. De guerras podemos hablar muchas a lo largo de la humanidad. Siempre han existido guerras, siempre hemos estado en conflictos bélicos y los historiadores coinciden en que jamás, desde que existen los conglomerados humanos, que jamás ha existido una época de paz. Y si hablamos de guerras modernas, la última guerra moderna que duró más tiempo, que duró más años, conocida como la Guerra de los 30 años de 1945 a 1975, la Guerra de Vietnam. Bueno, pues no todos los días se platica con alguien que estuvo presente en este acontecimiento histórico. Tenemos la oportunidad de platicar con una persona que sobrevivió, que cumplió con una misión o con varias misiones muy particulares y que se salen de lo normal, se salen de la batalla tradicional. Porque hoy tenemos la presencia del señor Valente Valenzuela. Valente, me da muchísimo gusto. Además, nos engalana no solo con su presencia, sino con este uniforme tan elegante. A mí me da mucho gusto tenerlo aquí. Él, evidentemente, como participó pues, en una guerra librada por Estados Unidos, domina los dos idiomas, domina el español, domina el inglés, gran parte de su vida estuvo allá. Y pues, don Valente, welcome to my bunker. How are you? Oh, good afternoon. My name is Valente Valenzuela, and I would like to thank Oscar Taylor for inviting me uh, at his channel. And this conversation is about my book, The Enemy Within, and it's a book that I wrote about my experience in Vietnam. Thank you very much for this conversation and thank you. For me, it's a really is an honor. ¿Cómo se encuentra Valente? Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. Buenas noches, especialmente a usted, señor Taylor, por esta invitación a su espacio y quiero darle las gracias. Uh, Aunque yo soy mexicano, emigré para Estados Unidos muy joven, de 6 años, y empecé la escuela en inglés. Nunca fui a la escuela aquí en México y disculpen por mis pronunciaciones de palabras en español y hay veces que me quedo patineando. No, pues eso se entiende. Además, no por algo estuvo pues en este conflicto representando en cierta forma a Estados Unidos. No estaba representando a México, estaba representando a Estados Unidos y evidentemente se entiende. Don Valente, ¿de dónde es originario y en qué momento es cuando se enrola en el ejército de Estados Unidos? Uh, Mire, yo nací el 48, 1948, y nací a como medio kilómetro del río Bravo, en la comunidad de Palomas número 1. Es un ejido muy pequeño. Las familias allí pues están muy unidas entre primos, tíos y primas, y es un muy chico. Y cuando yo nací el 48, pues ya al 54 ya tenía alrededor de 6 años. Cuando mi mamá le dice a mi papá, ya nos vamos para Estados Unidos porque aquí no la estamos haciendo, ya eran los 6 niños, éramos 5 hombres, hombrecitos y una niña, y yo era el mayor. Pues a la edad de 7 años, mi mamá me empezó a llevar a la escuela en Redford, Texas. Ahí fue donde empecé yo la escuela, en el kindergarten, en Redford, Texas. Y, y de allí uh, duré como medio año porque emigramos en el mes de noviembre y nos fuimos en tren de Ojinaga a Chihuahua y de Chihuahua a Juárez. Uh,
emigramos legalmente por la ciudad del Paso y de ahí nos regresamos otra vez al Palo Amarillo, que es un rancho que está por el lado americano y todos lo conocen por el Palo Amarillo. Allí vivimos como un año y ahí empecé la escuela legalmente. Siempre mi mamá me cruzaba el río enfrente de la migración. Más se sonrían porque sabían bien que mi mamá era americana y les daba gusto que llevaba a su hijo a mí a la escuela. Dice, ahorita que está usted narrando cómo es que llegó a la Unión Americana, hasta parece que me está contando su libro. Todavía no quisiera entrar a la materia del libro, pero bueno, es increíble. Ahí es donde usted aprende el idioma. ¿En qué momento y cómo es que llega su acercamiento con el ejército de los Estados Unidos? Bueno, de allí estuvimos en varios pueblitos en el estado de Chihuahua, de Nuevo México, porque allí mi mamá tenía familia y todavía tenemos familia allí por todo el estado de Nuevo México. Mi mamá nació en Lobby, Nuevo México. De ahí nos fuimos a Dexter, Nuevo México, y allí fue donde ya en la época de Vietnam, ya la guerra ya tenía aproximadamente como 7, 8 años. Y, y a todos los que tenían 18 años se los llevaban pues a la fuerza y iban por las escuelas, por todo el estado y recogían a los de 18 años. Y a mí me tocó ir en 1966 a Roswell y de allí me llevaron a El Paso, Texas, a Fort Bliss y allí me mandaron al estado de Louisiana, a Fort Polk, Louisiana, y ahí fue donde me tuve el primer trineo. Fort Polk, Louisiana es uh, muy similar al terreno de Vietnam. Hay lagartos, hay víboras. En el campo donde yo estaba, Fort Polk, Louisiana, siempre treneábamos en el lodo. Era, era muy horrible y me tocó ese trineo. Y todos los que estábamos allí sabíamos que íbamos a ir a dar a Vietnam tarde o temprano. O sea, digamos que fue reclutado prácticamente, ¿no? Sí. Ok, Uh-huh. y el entrenamiento era, como usted lo comenta, era bajo un entorno similar al que ustedes iban a enfrentar en estas tierras de Vietnam, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Incluso el clima, pues usted dice muy, muy parecido, ¿no? Un calor y una humedad tremenda, ¿no? Sí, es un bosque, pantano, hay muchas víboras, y muy similar a Vietnam. Sí, y un entrenamiento evidentemente que era necesario porque si no, Sí, usted no hubiera sobrevivido, ¿no? Me queda muy claro de la lectura del libro, bueno, que yo quedé impactado con estas misiones. sí, Usted fíjese que llega justamente en el año de 1968, lo narra muy bien en su obra literaria, y como lo mencioné en la introducción, usted llega en el punto más álgido del conflicto bélico, 1968, llega en medio de la ofensiva del TET. ¿Cuál fue su primera impresión cuando aterrizó en Vietnam? pues éramos alrededor de 300 soldados en un avión de esos gigantes. Y cuando aterrizamos, nada de luces en el avión, todo oscuro. Y eso no es normal, pero pues, nosotros no sabíamos nada. Cuando aterrizamos, abrieron las puertas y ya estaban allí los uh, dirigiendo a los soldados que corriéramos hasta cierto punto a los bunkers para salvarnos, porque en ese momento estaban bombardeando allí el aeropuerto. Usted Y tenía, tengo no había entendido, luces. 19 años. Sí, sí, no había luces, no,
casi íbamos agarrados unos de los otros, pero llevábamos todo el equipaje y unos se caían y otros nos levantaban, otros pues levantamos a los que se caían y pues puros jóvenes, unos diciendo, ¿qué es esto? Pues pensaban que ahí íbamos a morir. En ese descenso, don Valente, ¿hubo pérdidas? ¿Hubo bajas humanas? No, no, sí hubo, pero no en el aeropuerto. Cerca del aeropuerto sí hubo bajas, pero en el aeropuerto no hubo esa noche. Bien, según la narrativa del libro, a usted le encargan misiones muy específicas y yo sí quedé impactado y aquí quiero hacer una pequeña pausa en relación a demás libros en comparación con el de usted, que a mí de verdad me tiene maravillado porque hay muchos libros sobre soldados, hay muchos libros que hablan sobre sus experiencias, ¿no?, personales, de cómo vivieron la guerra. Libros añejos, libros de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí está el libro de Robert Lockheed de la Segunda Guerra Mundial, que él peleó en la batalla del Pacífico, pero la mayoría de los libros hablan sobre sus experiencias en batalla. En el caso de usted tuvo misiones muy específicas, misiones muy sui generis, que eso se sale de la tangente de la batalla tradicional o de la guerra tradicional. Eh, a mí me gustaría, sin adelantarnos mucho a la parte final del libro, que yo quisiera que la gente tuviera la oportunidad de verdad de conocerlo. ¿Usted no pensaba que iba a tener ese tipo de misiones? Usted a lo mejor, y si no, corríjame si estoy mal, a lo mejor pensaba que iba a entrar en combate, pero no fue así, le dieron misiones muy particulares. ¿O qué impresión tenía? ¿Usted qué pensó que iba a hacer al bajar de ese avión? Bueno, voy a regresarme poquito. Antes de que me mandaran a Vietnam, me mandaron a Aberdeen, Maryland, al estado de Maryland, que está cerca de New York y Washington. Y allí estuve como 3 meses en una escuela, y esa escuela era para aprender cómo llevar una contabilidad de todo lo que tiene el servicio militar, que se llaman los logbooks. Es como el registro de un rifle o un jeep o una troca o un dompe, lo que sea, todo lo que tiene el servicio militar. Y ahí fue donde yo aprendí eso. Después de esos 3 meses me mandaron a California y ahí estuve en un campo en Paso Robles, en un campo que se llama, bueno, la ciudad se llama Paso Robles y el campo se llama Camp Roberts. Y ahí estuve un año trineando y me pasó lo mismo. Ahí estuve registrando todos los archivos, el equipo. Había bodegas llenas de ametralladoras, de rifles, todo tipo de rifles, todo tipo de armamento. Y allí yo era un especialista en el archivo, saber cómo llevar los logbooks al corriente. Yo no sabía que iba a hacer ese trabajo en Vietnam, pero eso era mi trabajo. Sí, y además, pues ante una diversidad de funciones y en un momento bastante tenso, porque en ese momento cuando usted llega en esa ofensiva del TED, eh, usted bien sabe que la guerra se parte en dos, porque el descontento en Estados Unidos es cuando empieza a tomar medidas de verdad escandalosas. La gente ya no apoyaba tanto la guerra, la gente ya no quería incluso hasta apoyar. Llegan los movimientos de pacificación. Vaya, usted, insisto, aterriza en un momento realmente complicado. La primera misión que le encargan, la primera misión que le encargan, a mí me impacta porque a una edad tan corta, 19 años, lo obligan prácticamente a asumir responsabilidades que se supone a esa edad uno pues no debería tener. Entendemos que es un entorno distinto, era un entorno distinto, pero ¿cómo es que usted agarra el toro por los cuernos y dice, sí, eh, yo me voy a encargar de esto? Además, digo, es una instrucción, estamos en una época o en una situación en la que no puedes decir que no.
pero ¿de qué momento o en qué momento usted dice, sí, sí puedo con estas misiones? Es su personalidad, usted es aguerrido, pero vaya, ¿cómo procesó esta información usted? Bueno, cuando estuve en Camp Roberts, allí aprendí casi todo lo que tiene que aprender un soldado. Y el trineo de nosotros consistía en tirar con todas las armas que tenía el servicio militar, manejar tanques de guerra, tanques de auxilio y, y tirar con, les dicen, lanzadoras de granadas y con cañones. Como yo era especialista en el archivo de todo este equipaje, pues era obligado a aprender a tirar con todo el armamento que tenía el servicio militar. Y cuando estaba en Vietnam, pues llegó un archivo. Fíjese, cuando estaba en Camp Roberts, Lupe, mi hermana, la mayor, me escribió diciendo que habían ido unos investigadores del FBI a hacer preguntas de mí, ahí en el rancho donde vivíamos. Y me preguntaba que si había matado yo a alguien o que si estaba yo encerrado o qué pasaba porque había ido el FBI. Dije, no, no te preocupes, todo está bien. Pues eh, después me platicaron ya con el tiempo, cuando regresé, que toda la gente ahí en el rancho estaban preocupados por Valente. No sabían que pues algo estaba pasando porque había llegado el FBI a investigarme, a ver quién era yo. Y ese archivo fue el que se fue conmigo a Vietnam. Y de allí, yo digo que de allí sacaron un buen uh, una buena historia de mí, de dónde venía, quién era y qué hacía yo y como estuvieron hablando con los mayordomos de los ranchos, pues todo el mundo me conocía. Sí, digamos que por tener un historial limpio, Sí, se le confiaron diversas misiones que además eran muy delicadas, ¿no? sí, sí. Uh-huh. Sí, porque digo, no es un secreto, todos sabemos que también existía la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, también existía el tráfico de muchas cosas, incluso hasta de drogas, y la venta ilegal de armas, la venta ilegal de jeeps. El mismo ejército de Estados Unidos le vendía armas y vehículos de militares al enemigo, ¿no? A Vietnam del Norte. Y bueno, usted fue Sí. una pieza fundamental para, al menos en un pedacito de esas lejanas tierras, erradicar esta parte de la corrupción. ¿Cómo fue que manejó esta situación? Porque me imagino que ha de haber sufrido amenazas y se ha de haber ganado a muchas enemistades, porque usted representó una piedrita en el zapato de estos seres que estaban traicionando prácticamente a la patria, ¿no? Sí, mire, unos meses antes de que me mandaran a Vietnam, les decían riots allí en Los Ángeles y andaban no nomás los negros, pero la mayor parte de los negros andaban quemando las tiendas y que es que protestaban por la guerra. Y a nosotros en el Camp Roberts llegaron equipos de la Guardia Nacional, como es la de aquí de México. Y que el trabajo de ellos es andar como policías en la calle. Y nosotros les brindábamos, o quiere decir, llegaban al campo y nosotros les dábamos todo el equipo que necesitaban ellos. Y ahí conocí a muchos que pues no querían ir porque sabían bien que andaban los negros muy bravos ahí en Los Ángeles. Esto fue antes de que me mandaran a la guerra. Cuando yo llegué allá a Vietnam, la mayor parte, fíjese, de cada 10 soldados que yo enfrentaba o amigos que yo conocía, uh, por ejemplo, 5 o 6
eran marihuanos y otros andaban buscando heroína o cocaína. Ya iban adictos. Y yo digo que esto de que se robaban todo lo que podían robarse y vendérselo al enemigo. Y cuando yo caí, pues yo no fumaba, no tomaba y yo no tenía amigos de esos así. Y como que yo era muy pues, separado de ellos. Y yo creo que por eso me escogieron para hacer este trabajo. Sí, evidentemente, y después de un estudio concienzudo de sus antecedentes, usted decía que iban a las rancherías y preguntaban por usted, bueno, por eso le confiaron estas misiones. Don Valente, el tema de los latinos, ¿cómo era la situación en aquellos años? ¿Había cierto recelo hacia los latinos? Me atrevo a decir racismo incluso, o no sé qué palabra utilizar, pero ¿cómo eran tratados los latinos en esos años en la guerra? En la guerra en Vietnam, fíjese que yo no tuve amigos latinos, con la excepción de un puertorriqueño o dos. Sí había muchos puertorriqueños porque ellos venían de la zona de New York, pero la mayor parte eran negros y venían de ciudades como de Detroit, de la ciudad de Detroit, en Illinois, y venían muchos de New York, y la mayor parte de ellos ya venían adictos, ya, eran, ya estaban adictos a marihuana y cocaína y heroína. Y usted siempre se mantuvo a la raya de este tipo de vicios, ¿no? Y yo no, nunca tuve un amigo que diga un latino, que sea de Texas o de Nuevo México. Uh, negros, muchos negros, pero eran del lado de New York, del este. Uh-huh. Sí, me doy cuenta en la lectura de su libro, don Valente, que usted, digamos que confiaba en pocas personas y le gustaba, siento yo, que trabajar solo, o me equivoco. No, es verdad, a mí me gustaba trabajar solo y así no tenía que andar cuidando yo a otra persona. Por Claro, eso yo trabajaba sola. Uh-huh. claro, usted además formó un búnker, digo, mi canal se llama El Búnker, pero esto es virtual. Usted sí estuvo en un búnker, realmente. Em, ¿Nos podrá describir y compartir, por favor, con la audiencia cómo era su escondite? Y me gustaría que diera estos detalles que son de verdad, son fantásticos. ¿Cómo era el lugar donde usted prefirió esconderse inteligentemente alejado en medio de esta ofensiva? Pues fíjese, había varios lugares donde teníamos muchos bunkers, donde empezaban a bombardear el base y las órdenes eran de que los que estábamos descansando a meternos a los bunkers y los que estaban en tiempo de trabajo, pues a correr al frente, donde teníamos trinchas, donde nos metían. Es que si yo estaba descansando en ese momento, yo corría al bunker, pero donde dormíamos eran bunkers, eran hoyos en la tierra. Es que no escuchábamos mucho, nomás cuando caían las bombas cerquitas, se estremecía la tierra y temblaba. Y sí sentíamos, pero no, yo no escogía meterme en el bunker con ellos porque al momento que se metían los soldados, prendían los cigarros de marihuana y empezaban a fumar marihuana y le revolvían cocaína y de otras cosas y ahí todos fumando, solo que no podía, si movía mi mano no la podía ver del oscuro que estaba del humo. Solo que yo escogí un lugar en un cementerio que estaba cerca allí y allí hice un hoyo y allí iba y me metía yo en ese hoyo, uh, allí con los muertos. Y obviamente, pues, ¿quién se va a querer acercar a un cementerio, no? Incluso el enemigo, ¿no? Sí. No, pues allí ese cementerio era de Budas.
había muchos budas allí enterrados y, y nunca caían bombas allí. Y era el lugar más que no había peligro, porque ¿cómo van a bombardear sus mismos parientes, los enemigos? Esa fue una decisión muy inteligente y usted pues, estaba solo, ¿no? Pues nadie más se atrevía a tener un refugio en un cementerio, ¿no? No, pues tenían miedo. Tenían miedo y usted inteligentemente. Fíjese, fue una de las cosas que le salvaron la vida. Don Valente, ¿en qué momento es cuando usted por primera vez em, siente que está realmente en peligro de muerte? ¿En qué momento? Pues como a los 35, 40 días que allí sentía que tenía que estar haciendo a no platicar y no decir, a no andar diciendo qué fue lo que hice ese día. Y como a los 35 días ya empecé yo trinear abajo de un especialista de cómo, cómo defenderme, ya sea con machete o con cuchillo. Se escuchaba mucho de que muchos soldados mataban a otros soldados por lo mismo, por el racismo. Bien, em, pasando un poquito hacia lo que lo motiva a escribir este libro, que me voy a permitir presentar ahorita la portada, la vamos a poner aquí para que la gente tenga, pues tenga un conocimiento de este libro. Vamos a ver si lo podemos agregar. Ahí está, ahí lo tenemos. Sí, Este es el libro de Don Valente. El libro se llama El enemigo interno. Em, las heridas de guerra son profundas. Por la lectura uno se percata de la crudeza y es un libro en el que Don Valente lo cuenta y lo narra sin tapujos. Las cosas como son, sin matizar nada, no se guarda nada en esta obra literaria. Y la primera pregunta obligada es, primero, ¿por qué, en qué momento decide escribirlo? Porque usted se tarda muchos años. Entiendo que no es sencillo hablarlo en la mesa, estuve en la guerra y me codié con muertos y me codié, o sea, no es un tema sencillo, eso me queda muy claro. Pero hay un momento en el que usted decide escribirlo y darlo a conocer al mundo. En qué momento se da eso y por qué? ¿Por qué usted decide escribir este libro? bueno, después de 50 años, yo ya llegué a la edad de los 60 años y tenía muchas pesadillas. Ah, en 2008 ya no aguantaba y fui a una clínica de veteranos y inmediatamente me clasificaron 50% debilitado. Me dijeron que por la estrella de bronce yo cualificaba a 50% de sueldo o disability que le dicen. Y ya me dijeron que iba a recibir un cheque cada mes por tanto dinero y eso fue el 2008. Y el 2009 uh, ya tenía un año yendo yo a la clínica y los médicos de psicólogos me dijeron que escribiera mi aventura, todo lo que había hecho en Vietnam y de las pesadillas que tenía, porque sí tenía pesadillas, me levantaba sudando o asustado. Y uno de los médicos me dice, escribe un libro para ver tu experiencia, a ver en qué te podemos ayudar. Y le dije yo al doctor, le dije, mire, yo ya tengo el libro, yo escribí un diario que siempre todos los días escribía poquito, o a veces que duraba 2 días sin escribir, pero yo escribí un diario y ya lo tengo listo, pero no puedo,
no quiero publicarlo porque cada vez que abro yo el diario y me pongo a leerlo y en la noche tengo pesadillas. Y así duré como 40 años, que empezaba a leer, a tratar de escribir lo que tenía yo escrito en el diario y me salían lágrimas y también recordaba mucho y en la noche tenía pesadillas y esa fue la razón de que por qué duré mucho para escribir. Digamos que sirvió en cierta forma como una terapia, ¿no? Sí, eso fue lo que pasó, que um, ya el 2009, fíjese, un año después de que me dieron la pensión, um, me dieron una orden de deportación del país del que yo defendí, en Vietnam, una orden de deportación. En ese año andaban cualquier persona que anduviera manejando sin licencia, se lo llevaban y lo investigaban. Y a mí me tocó eso de que me investigaron y me dieron una orden de deportación. Y fui a la corte el 2009 y fui con el uniforme y el juez se quedaba viéndome, y revisaba el archivo que tenía ahí, pero no, yo creo no sabía que yo era veterano. Y me dio otra cita al 2010 y el 2010 fui otra vez con el mismo uniforme y me volvió a dar otra cita hasta el 2011. Y al fin fui el 2011 y me dieron la última cita del 2012 y cada vez que iba con el mismo uniforme. Al fin um, fueron los abogados del Departamento de Inmigración y le dijeron al juez que me dijera a mí o que me dijera que estaba libre, que yo podía vivir como estaba viviendo antes y que ya no tenía órdenes de deportación. Pero ya en ese tiempo ya me habían investigado que yo vengo de una madre americana y hasta ahí llegó el punto. Y fue cuando yo pensé, voy a escribir mi libro para que se den cuenta de lo que están haciendo con un veterano que está condecorado con la estrella de bronce de Vietnam. A ver si les da vergüenza, pero no creo, los gringos no les va a dar vergüenza, pero esto fue lo que dio el motivo. Es increíble estas políticas que de repente adoptan después de todo la forma en la que usted arriesgó la vida por esta nación, que si bien es cierto no nació allá, pero la representó, como dijimos al principio, y bueno, esto se convirtió en una especie de lucha, ¿no? También para usted en un movimiento social, ¿no? Porque he visto algunas fotografías de esos años y parece que fue documentado, incluso eh, fue tratado así como una lucha social, porque ir a la corte y convencer a los jueces después de tantas audiencias, pero por fin se logró algo. Y bueno, las cosas pasan por algo y eso fue lo que también en parte lo orilló a traernos esta fantástica obra literaria. Entonces, vemos que esta es una compilación que forma parte de un diario, ¿no? O sea, también usted, esto forma parte de su diario cuando estuvo allá en la guerra, ¿no? Y quiero, si se fija bien, no sé si alcanza a ver, pero ahí estoy con mis medallas. Sí, 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 aquí ahora, tenemos la imagen. Vamos a ver si se alcanza a ver. Aquí, en esta parte de aquí, bueno, sí, se ven las medallas. Ahí están las medallas. ¿Cuántas recibió don Valente? ¿Cuántas medallas? ¿Cuántas condecoraciones recibió usted? 6 medallas por todas, pero la más importante es la estrella de bronce, que eso es algo muy honorable. Y también quiero decir que si se fija aquí en el, aquí donde van las medallas, mire, no tengo ninguna medalla. Ah, ahorita se encuentran en el río Bravo. Ah, hay un documento que salió y ahí salgo yo tirando las medallas al río, ahí donde yo me bañaba cuando era niño.
Digamos que Y eso fue como un acto de protesta. sí, fue sí, acto de protesta por los veteranos que están deportados en México. Y me gustaría algún día platicar de eso. Mi hermano es un activista, se llama Jesús Manuel Valenzuela, y si usted lo busca en YouTube, lo va a encontrar. Antes yo andaba con él, pero como yo tengo 5 años mayor que él, porque él estuvo en Vietnam también, y también le dieron orden de deportación, y también ya ahorita ya anda por todo Estados Unidos. Yo me vine a México porque yo tengo muchos problemas con mi salud, y ya no quise vivir allá. No, no me gusta la vida en Estados Unidos. Pues mejor aquí, qué bueno que está aquí entre nosotros y pues cuídese mucho. Espero de corazón que nos dure todavía muchos años más porque el mundo merece conocer esta historia. Usted ya dejó un legado enorme con esta obra literaria, pero qué mejor que de viva voz nos siga compartiendo estas fantásticas historias. ¿Me puede repetir la condecoración más alta que usted recibió? Sí, la estrella de bronce. La estrella de bronce. Bien, eh, Son, son 3 estrellas. La más alta es la estrella de honor, pero esa es cuando está uno muerto o lo matan, y la segunda es estrella de plata y la tercera es estrella de bronce. Son 3 estrellas y a mí me dieron la estrella de bronce. ¿esta estrella de bronce, usted todavía la conserva o es de las que arrojó en el río? Yo arrojé todas las medallas al río, Las arrojó todas. sí, pero ahí está el foto de ella, mire. No, claro que, por Sí, supuesto que todos le creemos. Si no, sí, no hay que demostrar nada. sí, Don Valente, obviamente, esta aventura o esta misión que lo orillaron a ganar esta condecoración, lo vamos a dejar para que el lector lo conozca en el libro. Esto no lo cuenta aquí con nosotros porque a mí me gustaría que la gente lo conociera en el libro, porque en este libro es donde viene con lujo de detalle cómo fue que se ganó esta condecoración. Y además yo me siento honrado porque usted a mí me la platicó en persona, en la conferencia de prensa de Monterrey, Nuevo León. Este libro, quiero también anunciarle pues a todos nuestros espectadores, ya le dio la vuelta al mundo, ya le dio la vuelta al mundo, porque estuvo exhibido el año pasado, particularmente en el mes de octubre, en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, Alemania, la feria más grande del mundo. Todas las ferias internacionales son importantes, pero esta tiene una difusión sorprendente que coincide con que se llevó a cabo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí tenemos un pequeñito video que dura 10 segundos, que es en donde demostramos, fíjense, aquí está. Este libro estuvo exhibido allá en un stand, llamó mucho la atención, la gente se acercaba, la gente lo ojeaba, la gente, la portada, desde en sí la portada llama mucho la atención y bueno, tuvo buenos resultados allá. Yo estuve presente, bueno, fui testigo de cómo la gente se acercaba para ver de qué se trataba este libro. Digo, está en español, desgraciadamente la mayoría de las personas que van ahí y se entiende, pues es otro idioma, pero les llamaba la atención, les daba mucha curiosidad y quiero decir que en ese stand, si no es que en todo ese pasillo, que eran 5 edificios muy grandes, no había otro libro escrito por un veterano de guerra, no había, era el único libro. Y eso pues era también digno de llamar la atención. También este libro, bueno, ha sido presentado en varios escenarios, por ejemplo aquí, y me gustaría que me hablara un poquito de estas fotos. Bueno, aquí por ejemplo, esto forma parte del álbum que se encuentra en las ilustraciones del libro, que son parte de las misiones que Don Valente tenía que cumplir. Esta es una presentación, parece que fue en Chihuahua, ¿no, Don Valente? sí, en la casa Chihuahua.
Ahí, ¿esa fue la primera vez que presentó el libro o en qué consiste, cómo estuvo esa presentación? Sí, la primera vez, ¿Eso en qué año fue, don Valente? el, el 18, 2018. 18. El libro salió publicado en el 17, ¿verdad? ¿O fue en el 18? Sí, sí, ujú. En el 17. Aquí Ah, tenemos otra imagen, vamos a pasarla. Aquí, bueno, está con firma de autógrafos. Supongo que esta es otra presentación, ¿verdad? sí, en Camanfort, Guanajuato. En Guanajuato. Sí. Y pues, ¿cómo sintió usted al público, a los espectadores? ¿Qué respuesta tuvo de ese libro? ¿Qué sentía cuando la gente se le acercaba preguntando por su aventura allá? Pues en el estado de Chihuahua, aquí Casa Chihuahua está enseguida del Palacio de Gobierno. Am, yo no esperaba mucha gente, pero se llenó allí. Ah, ese, es- esa, ese salón o es como un palacio donde tenían o museo, sí. Y fueron más de 100 personas. Se llenó completamente, se llenaron las sillas y la gente pues estaba alrededor del salón y vendí más de 100 libros. Qué bueno. Sí, y en Common Ford es un pueblito no muy grande. ah, yo digo de unos 10,000 personas. Ah, yo dije, no van a ir como nos dijeron ahí que el salón nos lo prestó el que está encargado del museo y de la biblioteca allí en Camanford. Y dije yo, no, van a ir unos 15, 20. No, pues también se llenó. No cabía la gente y vendí libros ahí también. Muy bien, rebasó las expectativas, ¿no? Sí, Fíjese, también quiero que me hable un poquito de esto, ya vamos ya casi a terminar la entrevista, pero quiero que me hable un poquito sobre esto. Vamos a poner esta imagen, a ver, creo que aquí la tenemos. Esto fue un documental que le hicieron, ¿verdad? American Exile. ¿Cuándo fue? ¿En qué consistió? ¿Quién se lo produjo? ¿En dónde podemos encontrar este material, don Valente? eh, está en el dueño es PBS, el dueño del video. El que lo produció se llama Jan Valalbés. Es un cinista que ahorita está trabajando de profesor en Illinois y en el estado de Illinois. Y él vino con su equipo de New York a grabar la función de Casa Chihuahua, aquí en Chihuahua. Y él pues él estuvo allí en todo el evento y me grabó cuando llegué en la moto. Él ya tiene años siguiéndome a mí y a mi hermano, porque el cinista hace documentales que afectan los latinos en Estados Unidos. Y él escogió a mí y a mi hermano porque somos latinos y militares y, y estamos bien, no hemos cometido crímenes que digan, no hemos uh, andado haciendo cosas que no van. Y él me escogió más bien a mí por la estrella de bronce. Él hasta fue a un museo en Filadelfia, a un museo del general Barsanti, el que me condecoró, y ahí sacó una foto de mí donde me está poniendo la estrella de bronce en el pecho. Búsquelo en PBS, en, en, en Vimeo, Vimeo, a donde sale, hágale clic a los videos, en Vimeo. Ok, Ve, pues
Vamos a invitar a los espectadores para que tengan acceso a este documental y bueno, resulta de verdad interesante. Don Valente, el tema del libro vamos a cerrar ya con dos pensamientos que yo quiero dejar y un par de preguntas que quiero que genere conciencia, sobre todo en la gente. En cuanto a este libro, ¿qué proyectos tenemos a futuro? ¿Va a haber alguna próxima presentación o qué planes tenemos con este libro, El enemigo interno? Pues aquí en Chihuahua vamos a ver si podemos dar una presentación en Ojinaga, Chihuahua, de donde yo soy, del municipio, del mismo. ah, Ojinaga es la cabeza de Palomas número 1, donde yo nací, y esperamos que ahí vamos a presentarlo en el futuro. Yo le avisamos, pero yo le voy a ser franco con usted. Yo ya fui al Palacio de Gobierno en el Distrito Federal y llevé un libro para que se lo dieran al presidente Obrador. En la carta que escribí, uh, preguntando que si por qué el gobierno mexicano aceptaba veteranos de guerra o veteranos que estaban deportando por ya hace muchos años, que ya son como 20 años que el gobierno americano ha estado deportando veteranos, y por qué el gobierno mexicano nunca ha hecho una protesta en las Naciones Unidas. Y resulta de que cuando regresé a Chihuahua, como al mes, me mandaron una carta diciéndome que ellos no pueden hacer nada, que son asuntos del gobierno americano. Bueno, lamentable. En fin, pues entonces habría que buscar otros canales para dar difusión a este movimiento. Yo insisto, no solamente es un libro, es un movimiento social que usted está encabezando. Por eso cuídesenos mucho de salud para que continúe con este movimiento. Quisiera hacerle unas 3 últimas preguntas, ya para finalizar. Don Valente, si usted el día de hoy pudiera regresar el tiempo, sabemos que el hubiera no existe, pero esta es una pregunta que a mí me inquieta mucho. Si usted pudiera regresar hoy a Vietnam, ¿qué cambiaría? ¿Qué quitaría? ¿O dejaba todo igual? Yo, pues, la verdad es una buena pregunta. Um, la cosa es que con la experiencia que tuve en Vietnam, ya mi vida ya no fue normal, ya cambié todo. Y, y desde yo, la verdad, si pudiera decir, yo ya no, a lo mejor no hubiera o le iba a intentar a no ir a una zona de combate, porque ya entiendo muchas cosas, que Estados Unidos es el país más violento en el mundo y siempre es el país que pretende ser la policía del mundo, y ya es otro pensamiento de mí, pero pues no sé qué decirle claramente, pero yo a mis hijos, a todos les dije que no iban a participar en el gobierno americano, y a mis hijas también les dije, y tengo alrededor de 50 sobrinos y bueno, sobrinos, y soy de una familia muy grande, somos 12 de hermanos, yo soy el mayor. Y imagínense la familia, y a todos se han dado cuenta de lo que el gobierno americano intentó hacer con mi hermano y conmigo, a deportarnos, y estos sobrinos no han prestado servicio. Es lo Ok. único que puedo decir. Sí, sí, está bien. La siguiente pregunta, a usted le tocó definitivamente un cambio generacional increíble. En esos años la vida era diametralmente opuesta. Así, incluso que yo soy del 76, a mí me tocó un cambio generacional enorme, pero usted le tocó todavía más. De estos cambios generacionales, llámese ideología, llámese tecnología, como usted quiera, bajo el rubro que usted quiera, ¿cuál es el cambio generacional que más le impacta a usted, el que más le llama la atención, el que más le impresiona, del antes a como hoy son las cosas?
Hablando del servicio militar, ahorita me impacta mucho ver la esencia que existe, porque el tiempo que yo estuve en Vietnam, uh, recibíamos cartas y duraban 30 días para recibir la respuesta. No había teléfonos, no podíamos comunicarnos con nadie. Y ahorita la situación, ahorita todos los soldados traen celulares y se pueden comunicar al momento que cuando ellos pueden comunicarse. Es lo que yo he visto, que es muy diferente de la época de Vietnam ahorita. Sí, el acotamiento de las comunicaciones, ¿no? Es lo que más le impacta, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, Bien, una y siguiente pregunta. De repente yo veo hoy en día, a lo mejor usted coincide conmigo, a lo mejor no, que tenemos una juventud en la que les tocó, no es culpa de ellos, pero les tocó una época en la que tiene que ver con lo que usted comenta, esta facilidad del acceso a la comunicación, del acceso a la información. Después de lo que usted vivió, eh, viviendo y batallando en condiciones infrahumanas, codeándose con la muerte, con los muertos, todos los días prácticamente, arriesgando su vida. Eh, ¿Qué mensaje le dejaría usted a las juventudes el día de hoy? pues lo que yo puedo hablar de la juventud de Estados Unidos, ¿verdad? Pero allá como que están indoctrinados, o cómo es la palabra, que los tienen que ¿Adoctrinados? sí, adoctrinados desde muy joven. La doctrina es el país más fuerte en el mundo y el más poderoso, el más rico. Si es que los jóvenes están creciendo con esa mentalidad, ¿sí? Y yo digo que la juventud de Estados Unidos está perdida. Yo les digo que son mentes de plástico y el cuerpo de plástico. Por una razón, que vinieron a este mundo y con el celular en la mano. Comparado con nosotros, la época de nosotros, la guerra de Vietnam, era, era exigente que uno se reportara y ahora todo lo que está pasando en el mundo con Estados Unidos, todos son voluntarios, es porque quieren andar allí en ese movimiento. Y para nosotros no tuvimos esa opción, era participar o a la cárcel. Después de Vietnam ya quitaron ese ley. Sí, pues sí es una declaración importante y bueno, de viva voz. Don Valente, por último, el libro en dónde se puede adquirir, si la gente quiere tener acceso a esta obra literaria, ¿en dónde pueden adquirirlo? Pues ahorita, mire, hablando ahorita con mi esposa, yo le doy muchas gracias a ella, por ella fue la que le dio el final touch al libro, y por eso está publicado. Ahí está el nombre de Gris uh, um, en la página, um, en los créditos. Um, su nombre es Griselda Vega Vaca. Ella, le voy a comentar de que le mande unos libros a usted y a ver si usted puede vender unos libros por ahí, porque va a haber personas que le van a preguntar si usted tiene libros ahí, pues se los puede vender. Pero ahorita de aquí los vendemos por el Facebook o el teléfono. Que le hablen a Griselda Vega Vaca. Ok, que se contacten entonces en sus redes sociales, repítame su nombre para que la gente tenga conocimiento, que se contacten en las redes sociales ¿con quién? Con Griselda Vega Vaca. Griselda Vega Vaca. Sí, Así lo ubicamos en sus redes sociales. sí, el teléfono es 614-106-8735.
Perfecto, pues ahí está el número telefónico y ahí está el nombre de esta persona, de su señora esposa, que pues ha sido su apoyo prácticamente durante pues todos estos años. Don Valente, pues algo más que usted quisiera agregar, quisiera abonar a esta entrevista, nos dará mucho gusto saber su opinión y bueno, ¿con qué cerraremos esta entrevista, don Valente? Pues muchas gracias por esta invitación y yo creo que en el futuro podemos hacer ah, otra plática y hablamos más de los veteranos porque es una injusticia que se tiene que corregir. Hay miles de veteranos aquí en México y casi todos están como escondidos, no quieren protestar porque tienen una esperanza de que van a regresar a Estados Unidos y si los ven protestando en la calle, los van a marcar y no los van a aceptar o no les van a dar el, el permiso para que regresen a Estados Unidos. Y yo y mi hermano Manuel, si lo buscan en Jesús Manuel Valenzuela, él anda por todo Estados Unidos y va mucho a Washington a protestar en la Casa Blanca y trae una ven con los fotos míos y el de él en la ven y ahí dice no más deportación de veteranos. Y a ver si hacemos una plática más adelante y si podemos uh, hablarle a Manuel para que nos dé más información de lo que está haciendo él allá en Estados Unidos. Por supuesto, délo por hecho, ahorita mismo pues yo me comprometo en primer lugar a difundir esta obra literaria que vale la pena que el mundo conozca esta historia a través de la forma en la que usted me está comentando. Tiene las puertas abiertas, claro, vamos a difundir este libro que vale la pena. Y por otro lado, pues quedo a sus órdenes cuando usted haga este contacto con su hermano. Adelante, esta plataforma siempre va a estar abierta para usted y vamos a difundir este movimiento que se me hace muy interesante. No es solamente el tema de usted, sino me imagino que es la voz de muchos veteranos que están pasando exactamente por lo mismo, sino es que también por cosas peores como esto de lamentable de la deportación. Bien, don Valente, muchas gracias. Quiero agradecerle públicamente, de verdad, que me haya otorgado esta entrevista. Es un tema delicado, no es sencillo hablar de esto. Si usted se tardó 40 años en abrirse de esta forma y en desnudar su alma, pues mi mayor gratitud por hablarnos sobre su experiencia, que es nada más una pequeña probadita, realmente es una pincelada de todo lo que vivió ahí y todo lo que tiene que ver con la guerra. Gracias, don Valente, y pues estamos en comunicación para una próxima entrevista. Sí, ándele, y le vamos a mandar unos libros, ¿eh? Sí, por supuesto, es el compromiso que aquí firmamos y lo aceptamos de manera pública, délo por hecho. Ándele, pues, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Señores y señores, bueno, pues esto fue una emisión del búnker de Oscar Taylor, en donde tuvimos la presencia de Valente Valenzuela. ¿Recuerda usted el enemigo interno? Si vio toda esta entrevista, pues ya se dio cuenta dónde conseguirlo. Vamos a hacerlo nosotros de algunos ejemplares para que también los pida con nosotros o bien a través de las redes sociales, como lo mencionó don Valente en esta entrevista. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse, perdón, en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Facebook, estamos en este canal de YouTube. Gracias, nos vemos hasta la próxima con otras entrevistas y desde luego una segunda parte con don Valente, que vamos a impulsar este movimiento social. Hasta luego. Suscríbete a mi canal y si te ha gustado este video, regálame un like. No se te olvide activar la campanita para que no te pierdas futuros videos.